¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es hora ya de comenzar con nuestro programa, como siempre, Artas Plastas. Mi nombre es Leti Domínguez y tengo el placer de acompañarlos durante toda esta hora para presentarles el mejor y único programa de artes visuales. ¡Comenzamos! Amigos de Artas Plastas, en esta ocasión tenemos un programa de ensueño. Tenemos una promotora de arte digital de talla internacional. Ella tiene su residencia entre México y España. Y bueno, no les platico más, vamos a conocer a Lucía Cavalcini. Lucía es una señora ya de 34 años que nació en Italia, creció en Roma, de familia romana, hija única de papás separados y que desde hace 12 años más o menos, desde el 2001, dejó su país de origen y pues se fue a vivir antes a España y luego a México. Por un lado siempre me he sentido un poco nómada, entonces siempre me ha gustado mucho la idea de la posibilidad del nomadismo y de moverte, ¿no? Y de no quedarte anclado a ciertas estructuras que muchas veces vienen de tu biografía o de tu contexto sociocultural. Entonces cuando era chiquita yo decía siempre que como mis papás se separaron muy pronto, yo pasaba siempre de una casa a la otra. Pues bien, ya se ha presentado Lucía Cavalcini, pero ¿qué les parece si ella misma nos sigue platicando un poco sobre su ajetreada vida y su ajetreada agenda? Vamos a escucharla. Siempre he tenido muchas casas y siempre iba con una mochila y tal vez en parte es por eso que hoy en día no me ha dado nunca miedo irme y reempezar o regresar, moverme, ¿no? Y de hecho, pues desde hace 6 meses vivo en Morelia, después de estar 6 años y medio en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Desde hace 6 meses vivo en Morelia, después de estar 6 años y medio en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y nada, entonces ahora como que estoy otra vez, ¿no? Digo, dentro de México, pero estoy otra vez en un nuevo contexto y pues haciendo lazos, construyendo también posibilidades de trabajo, de proyectos. El arte antiguo no era valorado ni reconocido en su época como lo es en la actualidad. ¿Qué tal amigos de Artas Plastas? Muchísimo gusto que nos acompañen. Un saludo a todos donde les llega la señal, ya sea por internet o sea por vía aérea. Pues me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros en este programa que pues, está dedicado precisamente a difundir el arte de Michoacán hacia el mundo, y donde vemos la vida de artistas, las concepciones de obras y vemos también a promotores del arte precisamente. El día de hoy tenemos a una de ellas, que es Lucía Cavalcini, que me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y bueno, ya en el medio varios artistas se conocen por
por Animasivo. Y precisamente vamos a platicarle a la gente de qué se trata Animasivo, qué es y cómo nació, ¿no? Yo creo que es lo importante. Es bueno, principalmente es un festival. Nació hace 8 años ya, en el 2007. Y bueno, un poco la idea era dotar México de un espacio dedicado a la animación, a la imagen animada, y porque en ese entonces no había, digamos, nadie, ninguna plataforma que se estaba dedicando específicamente a esto. Y entonces, pues, bajo el impulso del Festival de México y de José Wolfer, nació Animasivo. Su primer director fue Fernando Llanos y trabajamos juntos desde el principio en la conceptualización, ¿no? Y eso fue bastante divertido porque nosotros no éramos animadores, no lo somos ni el día de hoy. Tampoco era exactamente la animación nuestro territorio de especialización. Digamos que eso entonces llevó, o sea, ambos veníamos del arte contemporánea y sobre todo del videoarte. Entonces, en ese sentido la videocreación, pues sí, había una cierta afinidad con la imagen animada, pero no era nuestro mejor territorio, digamos que no sabíamos nada, ¿verdad? O sea, aparte pues lo que puede saber cualquier consumidor de entretenimiento, o sea, Walt Disney, Pixar, eso sí, porque hemos crecido todos con Peter Pan, pero no, pues, no era nuestro campo, ¿no? Entonces eso, digamos que nos empujó también a tener que estudiar de animación, ¿no? Entender el lenguaje, saber de dónde venía, saber qué estaba sucediendo en el panorama actual, repito, más allá de la animación comercial, que es la que, ¿no?, a las que podemos tener acceso con mayor facilidad hoy en día. Y también yo creo que a las nuevas tecnologías, porque hay incluso espacio para fotos con celular, ¿no? Sí. Claro, la reflexión sobre la animación en el momento en que nació Animasivo no se limitaba solo a ver la animación como lenguaje cinematográfico, digamos que pasas por los canales establecidos de la industria audiovisual, sino en todas las combinaciones que puede hoy en día tener la animación. La animación creo que hoy en día es uno de los lenguajes que más permea y más cara tiene, porque si tú lo piensas, cualquier cortinilla de televisión hoy en día es una animación, en concreto es un motion graphic. Luego hay animación en los celulares, luego hay animación hecha con celulares, luego hay animación en los videojuegos, luego hay animación en internet, luego están los GIF, está Flash, ¿no? Como que tiene muchísima, y luego está animación de autor, la que se llama animación de autor, el cortometraje aún como formato épico, diría yo, de la animación de autor, ¿no? La animación independiente. Luego está el webcomic, luego está el libro interactivo que de repente mete momentos animados, o sea, es un lenguaje que ha permeado, ¿no?, muchísimos medios y muchísimos aspectos. Stop motion. Está el stop motion, que es una técnica manual, aunque decir manual hoy en día, pues todo pasa en un momento dado por un procesamiento de digitalización, ¿no? O sea, tú puedes hacer una animación en stop motion de recorte, o en stop motion de plastilina, o en stop motion de objetos, pero llega un momento en que interviene la máquina, ¿no?, la computadora. Y entonces, pues, es un lenguaje interesante, además, no, o sea, más que interesante, es que también aún tiene un grado de desconocimiento, yo creo, en México, que no tiene en otros países, donde la animación tiene una historia mucho más establecida y ya legitimada, ¿no?, de alguna forma, como Canadá o Francia, por ejemplo, ¿no? Pero seguimos platicando, hacemos un pequeño espacio y seguimos platicando contigo, ¿sí? Sí. Acompáñanos, estamos en Hartas ¿Cómo Plastas. Amigos, les recuerdo que estamos grabando Hartas Plastas, en esta ocasión en el Jardín de las Rosas. Cuando puedan, dense una vuelta para que vean a mi amigo Joel, que está aquí atrás. Recuerden, Hartas Plastas, regresamos. Amigos, ya regresamos de nuestra pausa. No se olviden que continuamos aquí en Hartas Plastas. Visítenos en Facebook y véanos en YouTube, nuestros programas anteriores. Todo esto en Hartas Plastas Oficial. Continuamos. Amigos de Hartas Plastas, esos hartaplasteros que están ahí viéndonos cada día, me da mucho gusto que aún estén con nosotros, acompañándonos. Y en esta ocasión, pues está, como lo vieron en el bloque anterior, Lucia Cavalchini. Estamos platicando sobre Animasivo,
vamos a continuar con este tema Ujú. y de muchas cosas más. Ujú, Sí. mucha. Y bueno, lo que te decía, entonces desde el 2008 no ha parado el festival, ha ido creciendo y desde hace unos años tenemos una serie de acciones en provincia, dependiendo de, digamos, un poco la red de contacto que se crea, las complicidades que encontramos. En concreto, pues ahora nuestro territorio de acción es Michoacán, es Morelia, porque yo me vine a vivir aquí hace 6 meses. Entonces aquí ya hemos trabajado con la Secretaría de Cultura y hemos hecho una itinerancia que llamamos Animasivo Nómada en Zamora, en el CRAM, en el Centro Regional de las Artes de Zamora, en octubre, como del 1 al 3, o sea, ya sucedió. Y luego te pasaré videos, porque hay videos memorias bastante buenas de esa experiencia. Y también hemos proyectado en el Clavijero, hemos hecho un ciclo de cortometrajes en el Clavijero y también y también trabajamos con el CEMAS en un espectáculo en vivo, que es un live cine dedicado a la historia de la animación experimental, musicalizado y pues intervenido en tiempo real a través de programas informáticos. Entonces, pues ya como que estamos intentando hacer cositas sobre la animación en Morelia y en Michoacán en general. Ahí ya se han construido como una serie de colaboraciones con gente de acá que ha respondido bien a Animasivo. Hemos trabajado con el CEMAS, ya hemos trabajado con la Secretaría de Cultura, hemos trabajado con Erandi en cosas concretas, ¿no? Y entonces, pues esa es un poco la idea. Te digo como lo que nos gustaría hacer, que luego se realiza la mitad, ¿verdad? Pero Pero se lucha bueno, por a mí me algo, gustaría pensar en hacer un encuentro de animadores aquí en Morelia. Me gustaría hacer otra vez un Animasivo Nómada en Zamora. Me gustaría producir un cortometraje de animación desde Animasivo, como que se empieza a transformar también en una productora de contenidos. También me gustaría abrir una escuelita dedicada sobre todo a la animación, al video, al videomapping, a nuevos medios, pero con pues bastante presencia de talleres dedicados a la animación. Y ya, me parece suficiente, ¿verdad? Pero el mapping, por ejemplo, el mapping sé que te encanta. No. Te fascina. No. Bueno, No. apreciarlo, ver lo que es la elaboración, todo esto. Yo creo que eso es lo complicado, ¿no? Porque ya realmente el mapping lo vemos un ratito y ya vemos todo terminado, pero lo que hay detrás, yo creo que Sí, eso es lo difícil. yo soy un poco crítica con el mapping. Sé que es una estrategia visual que está muy de moda en estos años. Ha estado muy de moda, yo diría. Tiene una historia bastante breve en este sentido respecto a otras formas, ¿no? Otros formatos. Yo soy un poco crítica por el uso que se hace del mapping. Me parece que ha sido usado mucho por los gobiernos, por darle un espectáculo al pueblo, digamos. Entonces tiene este uso. Se gasta mucho dinero en el mapping, un mapping pagado y con una infraestructura, como tú decías, ¿no? Con buenos proyectores que van casi siempre, son proyectores de 15.000 lúmenes. Entonces es una herramienta que puede ser extremadamente cara e incluso para mí un poco hipnotizante para la gente, ¿no? Dicho lo cual, hay buenísimos ejemplos de mapping, sobre todo en esa relación que tiene, ¿no? con la superficie de proyección. Yo digo siempre, el mapping es como el arquitecto del video, ¿no? Tú haces mapping cuando de verdad no estás usando la fachada como pantalla, estás trabajando con la fachada para hacer video. Si tú usas nada más una catedral, un hospital, un edificio público, porque luego está muy usado para, ¿no? embellecer, celebrar, no sé qué, ¿no? Pero tú puedes hacer micromapping de libros, tú puedes mapear objetos muy chiquitos y ya no cuesta tanto y no deja de ser un mapeo. O sea, el mapeo es el juego con el objeto, ya sea un macroobjeto arquitectónico o ya sea un libro. Tú puedes mapear un libro, de hecho. O una pared, en cualquier lugar. Sí, pero proyectar en una pared no es un mapping. Si tú haces un mapping cuando trabajas sobre la arquitectura de este objeto, que sea grande o pequeño, da igual. Entonces, algo escultórico te refieres. Ajá, algo que tenga forma. Exactamente. Pero bueno, dicho lo cual, el mapping también pues es un lenguaje que pertenece, ¿no? como a una grande red de lo que se dice los nuevos medios, donde el video sigue siendo la materia prima, el video digital
a mí me gustaría también ver qué queremos decir con un mapping, porque que esté impresionante y sí, un poco, ¿no? Que deje la gente haciendo, pues eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque es grande. Sí, bueno, ¿no? impresiona, Porque impacta. impresiona, exactamente. Impacta mucho, ¿no? Pero otra cosa es lo que, bueno, pero que estoy contando en mi mapping, como en cualquier, como en el cine, pues, como en un largometraje o como en un corto de animación. Es o en como un decir, libro. ya me impactaste, pero ahora que Pero me dices... ¿qué me estás contando mientras Ajá. me impacta? Entonces, por eso te digo el uso que se hace del mapping, que empezó con el Bicentenario, cuando decidieron hacer este espectáculo gigantesco en el Palacio Nacional del Zócalo, Carísimo, por cierto, ¿verdad? que aún lo están pagando, Pero yo bueno, creo. ¿qué te parece si vamos a un pequeño espacio? ¿Ves que hablo mucho? No, está bien, está padrísimo. Sí, me encanta. Estamos en Hartas Plastas, amigos, regresamos. Tratándose de una plática tan interesante, Armando no para con la entrevista. Pero por ahora vayamos a una pausa. Regresamos después del corte.
Y volviendo de nuestra pausa, ya como se está haciendo costumbre, es hora de pasar con Arely y su plática acerca de la psicología y el arte. Yo me despido con una cita. El arte es la mentira que nos permite comprender la verdad. Pablo Picasso. No olviden mandarnos sus comentarios, sus opiniones a nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Realmente, al escuchar a Arely, nos damos cuenta que el arte tiene mucho que ver en nuestras vidas, mucho más de lo que nos imaginamos. Por ahora volvamos a la entrevista con Armando y esta gran promotora de arte de talla internacional. Muy bien, de Artas Plazas, estamos bien contentos. Estamos desde la Casona de las Rosas, aquí en la ciudad de Morelia, justo en el corazón del Jardín de las Rosas. Estamos muy a gusto con Lucia Cavalchini. Qué bien lo pronuncias. Sí, qué bueno. Sí, la gente lo va a ver escrito de otra manera, pero bueno. Sí. Así se dice. También así aprendemos, ¿verdad? Ay, cada total. día cosas nuevas, ¿no? Justo. Es parte de la humildad que debemos aprender también de los mismos artistas, ¿no? Pues Tú has promocionado a Sí, a pero varios también artistas. yo, por ejemplo, no hubiera sido posible hacer animasivo sin, sin mis amigos animadores, realmente. O sea, a mí ya me costaba solo imaginar cómo podía algo cobrar vida con la animación. O sea, luego soy muy lenta técnicamente con el arte, soy muy dibujo mal. Me cuesta imaginar esa idea del fotograma, me costaba mucho imaginarla. Entonces, sin las conversaciones que todos estos años tuve con mis amigos artistas y animadores en concreto, pues la verdad no hubiera sido posible pues tampoco seleccionar qué quería contar en mi festival, ¿no? O Pero en nuestro fíjate, festival. perdón, también ahí está la onda de que también hacemos equipo. Ajá, Los muy historiadores importante. de arte, los filósofos, Sí, pues sí. o sea, la gente que está también fuera de las artes plásticas o las artes visuales. Y muy bello cuando eso sucede, se mejor, tiene que ¿no? involucrar, ¿no? Uy, sí, mejor. Siempre es mejor trabajar con sociólogos, con antropólogos, con escritores, sí, en eso pienso a veces que hay mucha endogamia aún en sectores concretos de las artes. Los animadores son un poco así. A mí no me gustan mucho. A mí me gustan, ¿sabes qué me gustan? A mí me gustan los artistas que usan la animación. Pero el animador de software 3D, noto que aún, primero es muy joven casi siempre, por la historia del software también, ¿no? Y segundo, a veces es un poco endogámico, o sea, se Les queda falta soltarse mucho. también, ¿no? A veces como que nada Sí, se limitan a pues, lo que les dicen. Y Pues bueno, eso es un poco también la ventaja de trabajar entre disciplinas, que pues la animación como cualquier otra disciplina casi siempre se ve enriquecida. Por eso te digo que a veces, por ejemplo, este año hemos trabajado mucho la relación de la animación con el documental. Entonces, hemos hecho un proyecto apoyado por el IMCINE de laboratorio de asesoría a 6 proyectos animados, pero documentales. Y es muy interesante porque nosotros solemos asociar la animación. A ver, si te digo animación, ¿tú en qué piensas? precisamente algo animado. Algo en Sí, movimiento. pero las historias, ¿en qué piensas? ¿Piensas, por ejemplo, en...? Yo como desde mi percepción, yo te puedo decir que ahorita la gente ya se está poniendo a pensar, ya está diciendo, no, pues yo esto, yo lo otro, y eso es algo padre. O sea, del ¿sabes? programa. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en lo que yo estoy influenciado en este momento, que es como el futuro, los androides, Ajá. los robots. Entonces piensas por ejemplo, en los animes japoneses, en todas, ¿no? Una especie de escuela de animación que habló del futuro, ¿no? En su día, por ejemplo. O sea, Pueda tú- tener influencia, o de robot. pero yo lo hago más a mi modo. A tu manera. A mi modo. Muy bien. Sí, que ya son oxidados, que son ondas incluso de Obsoletos, de objetos purépechas, o sea, Sí, sí, cosas sí, sí, de sí. nosotros. Sí. ¿Cómo podrían ser en el Y en te el lo futuro? imaginas, que la animación Leyendas. podría ser un medio apto para describir este universo que tú te imaginas. Sí, pero en ocasiones es complicado precisamente porque necesitas de los software, necesitas del conocimiento o de meterte a YouTube a ver los tutoriales. Ajá. Y para ir aprendiendo. O necesitas un animador. O de plano sí decirle a alguien, ¿sabes qué? Hazmelo, Ah. porfa, ¿no? Bueno, en fin, entonces, pues un poco también un trabajo, ¿no? Como que cada vez es repensar la animación, ¿no? O mezclarla, o, ¿no? Como darle
pues hacerla salir un poco de su cajita, de su zona de confort, como dicen aquí, que es una expresión que me gusta mucho. Entonces dejar de hablar de hadas, princesas y tal, y ver qué sucede a la animación cuando se enfrenta a otros tipos de cuestiones, ¿no? Y tanto esto a nivel de contenidos como a nivel de técnicas o procesos de hacer animación, que suceden hacer animación con pocos recursos, con más recursos, con pocos medios, en casa, que sucede hacer animación en Canadá en vez que en México. Entonces estar pensando en todas estas cuestiones, pues es un ejercicio que hacemos constante, y no es que Animasivo lo hago yo, se hace entre muchas personas. O sea, aparte del equipo, luego hay toda una red de personas con las que conversamos, ¿no? Y en las conversaciones es donde se crea el festival al final. Digo, más allá de la parte más ejecutiva, lo que sucede es que dio pie a muchas conversaciones sobre la animación y entonces sobre el arte. Así es, bueno, así como tú reconoces la labor que hay detrás de Animasivo, tú tienes la dirección, por así decirlo, de todo, pero hay gente detrás de ti. Mucha gente. Así yo también reconozco a todo el equipo que hay detrás de cámaras, que también son mis camarógrafos, mi asistente, todos los que en alguna ocasión ayudan, incluso colaboran, a veces también sin recibir sueldo. Eso también es algo también en Animasivo, ¿eh? Bueno. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño espacio. Estamos en Artes Plastas. Get up, stand up, get up, stand up, get on it. Yeah, stand no longer who you thought this one would be. Behind up here on the mountain that I climbed to lose you. I said every bit of business that business could work through. My wisdom departed. Tell me, but all my wisdom departed. But oh, please at least answer me this. Answer me, what's the business? Yeah, don't take my life away, don't take my life away from a distance. Yeah, don't take my life away, don't take my life away. I'm a victim. Yeah, don't take my life away, don't take my life away. I'm addicted. Yeah, don't take my life away, don't take my life away.
Los chakras inferiores se estimulan. Amigos de Hartas Plastas, pues continuamos la plática, estamos bien a gusto aquí tomando un cafecito, ay, muy a gusto con Lucia Cavalchini, Sí, bien el rico. equipo de Hartas Plastas también bien puestos aquí, trabaje y trabaje, una jornada intensa que hemos tenido en estos días. Y bueno, estamos hablando del trabajo en equipo, estamos hablando de animación, de todo esto y algo que me quedó como en duda, el mapping. Entonces lo conocemos digamos, de una manera así espectacular, muy grande, en lugares que incluso, bueno, necesitas proyectores especiales, necesitas varios proyectores también. Hubo uno hace poco, ¿no? En la Y- catedral. Ajá, ¿Vieron? Sí. La semana pasada. Ujú. Pero entonces esta parte también de que podemos hacer el mapping en objetos más Claro. pequeños, en objetos Claro, que no necesitamos tanto. Yo creo que también es como para que la gente sepa que no solamente eso que anuncian como espectacular o como grande, pues es lo importante, sino que también podemos hacer con nuestros recursos algo más pequeño, ¿no? Exactamente. Y entonces ya se vuelve todo más
accesible desde mucha perspectiva, desde la perspectiva presupuestaria, o sea, un mapping mediamente, un mapping como gubernamental, así como el del otro día, cuesta entre 500 y 1 millón de pesos. Animasivo, ahora sin pelos en la lengua, animasivo se ha hecho casi siempre con 500, 600 mil pesos, un festival. ¿Todo? O sea, sí. Entre 500 y 1 millón, dependiendo de la suerte que tenemos cada año, ¿verdad? Pero por decir, o sea, para manejar, ¿no? También monetarizar lo que cuesta la cultura y su salida al público. Es mucho dinero, ¿no? O sea, es mucho dinero para media hora de espectáculo para la masa, ¿no? Y creo que en cambio la labor de un festival de cine es mucho más amplia, porque es una labor que se desarrolla durante todo el año. Tú no improvisas. Además, cuando tienes poco recurso, tienes que ser muy preciso con tu programación, porque pues si te equivocas, ahí se ha ido el dinero ya, ¿no? Entonces, yo siempre digo, intentamos ser lo más preciso posible. A mí me gusta que sea un festival con un presupuesto relativamente pequeño, porque te ayuda a ser muy preciso con los que quieres decir. Y eso debe suceder también con el mapping, ¿no? O sea, con el mapping y con cualquier forma de exhibicionismo artístico. O sea, tú tienes que saber qué quieres decir. Da igual que lo haces en mapping, que lo haces en papel, que lo haces con un stop motion casero. Tú tienes que estar diciendo algo que mueve el alma o la cabeza de la gente. A eso no, me refería hace rato también. Por ejemplo, tú buscas al animador porque sabe hacer o sabe manejar los programas que necesitas Sí, para pero- 3D, ajá. pero tú como artista creas al personaje o Exactamente, creas la si historia, tú tienes el guión ¿no? Ajá. y el personaje y luego pues te ayudas o te ayudan alguien que tiene el conocimiento del software. O sea, el conocimiento del software no te asegura ser un gran animador, te asegura ser un gran obrero de la animación, ¿no? O sea, te puede asegurar la posibilidad de trabajar en productora como la cadena de montaje de Ford. Ahí cada obrero estaba especializado en un paso del proceso productivo. Tú puedes ser un animador especializado, por ejemplo, en fondos o en modelado 3D y haces solo esto, pero pierdes el interés del proceso, sobre todo cuando trabajas en grandes productoras de animación gringas, digamos, ¿no? Casi siempre gringas o europeas. Aquí no hay grandes, o sea, no hay una Warner Bros, no hay, ¿no? Entonces, aquí sí la animación, por eso también es interesante en México, porque se trabaja más en colectivos pequeños, en medianas y pequeñas empresas de muy reciente creación, excepto, diría, Anima Studio, que es el gran estudio de animación de largometraje de salas de México. Los demás se trabaja más en colectivo, en régimen más pequeños, ¿no? Entonces es lo que tú dices, o sea, al final de quién es la obra o pues, del que supo usar el software, o tú ya que has escrito el guión y has pensado en un personaje, en cómo hacer este personaje interesante o seductor para la audiencia, en cómo hacerlo un personaje, ¿no?
Desde aquí de la Casona de las Rosas, por mi parte ha llegado el momento de despedir este programa. Ha sido un verdadero placer para mí presentarles a una persona de talla internacional y ha sido un honor para nosotros tenerla aquí en Artas Plastas. Les recuerdo las redes sociales en Facebook y en YouTube, Artas Plastas Oficial, y por lo pronto nos vemos en la próxima edición. You enchant me, even when you're not around. Pues, Y que creas la historia, haces el guión pero y es- lleva algo. ¿cuánta gente trabaja en un set de cine? ¿Cuánta gente, no? ¿Cuánta gente Es como trabaja? aquí, ¿no? El cine Ahorita. es o sea, exactamente, o sea, todo es... También en animación es verdad que se da mucho el caso del... No sé, el animador a veces está asociado a esa idea del solitario ahí con su mesa de luz, haciendo fotograma por fotograma para hacer 24 cuadros en un segundo para que el movimiento... Que es un poco ya un estereotipo para mí un poco romántico del animador. ¿O? El animador tiene que trabajar en grupo y en colectivo, como en casi todo. Así es. Y luego te topas con que el trabajo final a veces no sale como tú quisieras o como tú lo concebiste en un principio, pero que también debes estar abierto a las aportaciones, ¿no? Porque a veces se Sí, mejora. al error y a y la posibilidad de equivocarse, ¿no? Exactamente. Decía John Cage decía algo es experimental cuando no está pensado en términos de éxito o fracaso, sino que te das el margen de error. Que es una frase bastante interesante para definir la palabra experimental, que luego uno usa, pero no sabe muy bien qué significa. sí, No, lo es vemos esta como idea de- experimentar, pero ya que Ajá. nos creemos expertos. Exacto. Y- Es y- esta idea de a veces probar creo que en parte está ahí la esencia de la creación, ¿no? No sé si existe un ejemplo en ese proceso que te puede llevar a resultados buenos o malos, ¿no? Y en ese proceso te encuentras también. O sea, tu obra tiene que estar sujeta a la posibilidad de ser interferida por lo que sucede en el proceso. Algo así. Sí, que a veces puede ser un poco frustrante para Supongo, el no sé, artista. yo lo bueno es que no soy artista. A veces es un poco, Entonces, no. pero nos vamos acostumbrando también, porque Sí. ahí entra también un poco de humildad. Sí, Mucha también- humildad necesaria, también ¿no? Sí, es necesario de decir, bueno, no puede quedar así, bueno, también yo dependo de terceros, pues como que también un poquito de sentido común, Sí. es decir, está creando, de todas Aparte, maneras está imagínate saliendo si y trabajas está toda saliendo una bien. cosa sola, solo, todos, haces el audio, haces el personaje, haces los fondos, haces, no sé, el guión, y luego le va mal, pues mejor que lo has hecho con otras personas, ¿no? Entonces puedes repartir culpas. Digo, es que está bien, ay, y luego tanto ego, ¿no? Y tanta, no sé, y yo siempre he trabajado en equipo y soy incapaz de trabajar sola, entonces no, para mí no hay otra opción. Bueno, pues yo me tengo que despedir. Yo también. Agradezco mucho al público de Artas Plastas y te agradezco mucho a ti Gracias porque a ti. en tu agenda nos diste un tiempo, ¿verdad? Y Pero estoy... pues viniste aquí Sí, a sí, sí. darnos ¿Cómo no? este espacio. Te agradezco muchísimo. Ya. Nos vemos. Hasta luego.